senadora Artaza. Senadora Morandini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que es muy difícil comenzar y sustraerse a todo lo que uno ha escuchado, y la verdad que voy a tratar de ir respondiendo, porque a mí, senadora por La Pampa, yo no quiero vivir en un país dividido. Quiero vivir en un país donde todos los que pensamos de manera diferente vivamos bajo el mismo, con los mismos derechos, porque un país partido, un país dividido, es inviable. Lo que creo que hay una ofuscación democrática, que la democracia no quiere decir para todos lo mismo, porque hemos escuchado a lo largo de todo este como sí debate con las bancas del oficialismo vacías, decirnos cómo tenemos que hablar, si tenemos que usar metáforas, si tenemos que hablar de manera poética o no. Es decir, y la verdad que con 30 años de democracia y con un gobierno que ha hecho de los derechos humanos su bandera política, entonces me parece que no es que vivimos en países diferentes, sino que interpretamos la democracia de manera diferente, y no hay que ir más allá de lo que da la Constitución, que es la que consagra derechos, y los gobernantes lo que tienen que hacer es garantizar esos derechos que están consagrados. No es el gobernante buenito que distribuye derechos. Entonces me parece que algún día vamos a tener que dar un debate serio para que el idioma sea el mismo, porque si no vamos a ir viviendo en países diferentes. Como dice la senadora, parece que vivimos en países distintos. Como yo quiero vivir en un país que nos unifique algo, también creo que la ciencia unifica, y voy a tomar una expresión de un científico cordobés de los homenajeados, homenajeado por un descubrimiento que ha hecho y que agradece al CONICET, agradece a la escuela, a la universidad pública, que ha hecho un invento, ha descubierto un invento que va a facilitar por lo menos esta lucha de poder encontrar la lucha contra lo que es el cáncer. Y él reflexionaba y decía que cuando vio que cuando la información sobre el descubrimiento del equipo que él dirige aparecía él lo dijo textual, en los diarios de la oposición y los diarios del oficialismo, la misma noticia, él dijo: creo que lo que puede unificar a nuestro país es la ciencia. De modo que yo también quiero vivir en ese país donde no haya dueños, es decir, que nos podamos reconocer en esos científicos, como decía la senadora por Río Negro. Entonces, como de ciencia se trata, recordaba que Einstein decía que es una locura hacer las cosas de la misma forma una y otra vez y esperar los mismos resultados. Y la verdad que este es el último presupuesto de este gobierno. Y es melancólico, porque lo que uno ha visto, que se han seguido haciendo la misma matriz de subestimación del gasto, de subestimación de la inflación, de subestimación del tipo de cambio, se subestima los ingresos y se sobredimensiona el crecimiento. Y esto ha sido la misma matriz que año a año pareciera ser que se ha ido perfeccionando. Se siguió haciendo las cosas de la misma manera, como dice Einstein, que era una locura, pretendiendo tener diferentes resultados. Y hay una relación directa entre el tiempo que se le concede al tratamiento del presupuesto. ¿Por qué este año, que es el último, si uno mira hacia atrás, es el que se le ha dado menos tiempo a este Congreso en su tratamiento? Entonces eso también es una confesión del desprecio que se tiene al Parlamento, a no ser que también sea una confesión
de lo que se piensa de que tiene que hacer el Parlamento, que es bendecir las políticas del Ejecutivo y que nosotros estamos pintados, porque el estar pintado es también lo que ha salido en cada uno de los discursos en el sentido de contestarnos más a nosotros que no, es decir, hacer una defensa o manifestar lo que tenemos que manifestar acá, que es un diálogo institucional. También decía... yo decía esto que decía Einstein, que era una locura hacer siempre de la misma manera y esperar otros resultados, a riesgo de que después se me descalifique por tener un tono espiritual, pero también es cierto que aquellos que conocen bien el alma de las personas dicen que no hay que asociarse a la mentira para no enfermarse. Y no estoy hablando de enfermedad personal, estoy hablando de la salud del país, de la salud de la nación. Entonces, cuando venimos a rechazar este presupuesto, no estamos rechazando políticas que ni siquiera hemos podido debatir porque no se nos ha dado tiempo. Venimos a rechazar una ficción, venimos a rechazar esta matriz que subestima y que sobreestima el crecimiento. Venimos a rechazar esta ficción de presupuesto. Y para seguir con Einstein, también decía que el secreto de la creatividad es saber esconder las fuentes. Y esto, si hay algo que este presupuesto no tiene, es creatividad, porque clarito, esto que estoy diciendo, voy a aburrirlos con números para contraponer lo que me hace llegar a la conclusión de que es una ficción que se sostiene con una enorme propaganda. Porque si no, yo necesitaría que me expliquen cuál es el sentido de que se aumente en la manera exponencial. 3.278% creció el gasto en la publicidad oficial nada más que en estos 12 años. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Se le solicitaba al Congreso un monto 70% menor al que después se ejecuta. Todos los años se vota una autorización al jefe de gabinete para que discrecionalmente, sin que pase por este Congreso, haga transferencias de partidas y montos que van al doble de lo que inicialmente se solicita como publicidad oficial. Lo que permite en la publicidad oficial este año el gasto estará cerca de 1.600 a 1.700 millones. Si se confunde prensa con propaganda, información con propaganda, tenemos un gasto de la publicidad como propaganda y no para garantizar la información como derecho. Y esto es claro cuando hablamos de fútbol para todos. No hay información oficial de cómo se ejecutan los cuantiosos fondos en el fútbol para todos, más allá de lo establecido en el punto 3 de los considerandos del contrato que se firmó con la AFA en el 2009, donde se dice, comillas, leo, requiere también un fuerte compromiso para instalar un sistema de administración que otorgue transparencia y facilite los controles institucionales. Nada de esto hay en relación a la publicidad oficial. Nada sabemos sobre automovilismo para todos. Nada sabemos de los gastos que se hacen en Radio y Televisión Argentina, en Telam, en Educa, en Aerolíneas Argentinas, en el Banco Nación, en AFIP, en PAMI, AISA, en ARSA. Estoy hablando de la propaganda oficial, estoy hablando de la publicidad utilizada como propaganda. De modo que hay una relación directa entre esta matriz de ficción que se sostiene con todo este gasto de una publicidad oficial que a veces supera en propaganda los gastos que se destinan para combatir las adicciones a la droga. Este mismo Senado tiene también asignado casi 500 millones de pesos para propaganda. ¿Qué propaganda necesita este Senado? Es decir, para no volver a insistir al punto inicial de cada uno de nuestros pedidos en relación a que usted esté presidiendo la sesión. Quiero también
estos millones de millones en propaganda oficial lo que desnudan son las prioridades, porque si el presupuesto tiene que ser un mapa, una guía de cuáles son las prioridades de un gobierno, está claro que gasta 10 o 20 veces más dinero del que destina a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, al que solo se le asigna 279 millones. Para no hablar de la propaganda en lo que es el Centro Cultural Néstor Kirchner, que lleva gastado cerca de 3.000 millones. Y uno tendría que preguntar por qué semejante derroche de dineros públicos para fomentar propaganda gubernamental, no para todas las obras que se mencionan y se analizan cuando queda claramente que es una prioridad. Me gustaría ya no aseverar un poco en función de cómo se ha dado el tono de este como sí de un debate. A mí me gustaría que se me explique por qué se le otorga a 17.000 millones de pesos, lo redondeo, al Estado Mayor General del Ejército, mucho más que se le otorga a la Armada, mucho más que se le otorga a la Fuerza Aérea, es decir, que las otras dos fuerzas no llegan a tener el mismo presupuesto que tiene el Ejército de Milani. También me gustaría saber qué significa, si el presupuesto es un mapa de las prioridades de un gobierno, que la inteligencia para el ministerio del general Milani sea de 836 millones, pero de esto solo el 68% están bajo pie del general Milani en la jefatura de inteligencia. Y para decir algo en relación a todo lo que se nos ha enrostrado como las grandes conquistas de este gobierno, de las obras y las obras y las obras, me gustaría tomar lo que prepararon dos diputados de UNEM en relación a las obras de este presupuesto del 2015, que promete una gran cantidad de obras para el próximo año, pero destina un monto insignificante para su ejecución. Entonces va a dejar el resto de la financiación a futuros gobiernos. Por lo tanto, limita un margen de acción. De los 762 obras previstas que implicarán más de un ejercicio, 275 asignan para el próximo año tan solo un 1% del costo total de la obra, o menos. Esto equivale a destinar 273 millones para estos proyectos y dejar un remanente superior a los 80.000 millones. Entonces, es decir, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está que tendría que ser el último presupuesto? Venga el gobierno que venga, pero no, es decir, frente a esto, ¿qué respuestas se dan? De modo tenemos que algunos proyectos, hay 25 proyectos que tienen previsto iniciarse con tan solo 10.000 pesos. Estos últimos proyectos asignan 250.000 pesos para el 2015 y comprometen para los próximos gobiernos recursos de 3.900 millones de pesos. Y como ya se ha mencionado cada uno de los representantes de las provincias, como ha hecho la senadora por mi provincia, vale como muestra de botón casi ridícula lo que se le va a otorgar a la cárcel federal, el sistema penitenciario en Córdoba, de 500.000 pesos, que ni siquiera sirve para comprar el lugar donde se va a levantar la cárcel. De modo que a mí me encantaría que pudiéramos en serio venir a aprobar proyectos, políticas y tener una guía y no esta matriz que se ha ido repitiendo y que esta última sesión, en el sentido del último presupuesto de este gobierno, se ha convertido en la prueba más elocuente de que no vinimos a hablar de cuál es el mapa de un gobierno, sino cómo ha sido la matriz de ficción a lo largo de todos estos años, de cómo se mintió, se dibujó y que ha quedado de manera, es decir, claramente expuesta. Yo sé que es molesto
a veces escuchar cosas que no son agradables, pero no se trata de descalificar personalmente para fortalecer los argumentos. Sigo insistiendo, vivimos en una democracia. Los senadores que pertenecemos circunstancialmente, hoy configuramos una oposición y un oficialismo, una mayoría y una minoría. Esto es circunstancial, puede cambiarse, no da derechos, somos todos iguales, de modo que nadie tiene que estar haciendo de patrullaje ideológico, controlándonos cómo hablamos o cómo no hablamos, porque nosotros también estamos legitimados por el voto popular. No hemos llegado aquí por un aviso clasificado de los diarios. Senadora Jiménez, le pide una interrupción al senador Fernández. Presidente, me gustaría saber quién la controló, quién le impidió hablar o expresarse, ¿quién? Estoy de alguna manera, si esto es un debate, todo lo que se ha dicho antes, descalificando a unos porque habla con poesía, es decir, no se haga cargo usted, senador, de las cosas que yo estoy respondiendo. No. Senadora Jiménez tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que el desafío de llevar adelante la defensa del presupuesto de la Nación Argentina es, creo que, una de las más grandes responsabilidades que nos toca llevar adelante a todos los representantes de las provincias en este espacio del Senado argentino en revisión. Me siento con mi termo y mi mate, representando a la provincia de Misiones, a la yerba mate, que tiene 17.000 trabajadores productores y más de 10.000 tareferos que siguen ganando $1,35 el kilo de hoja verde, mientras los compañeros de la Patagonia y del sector petrolero en Boca de Pozo ganan 70.000 a 80.000 pesos como técnicos en seguridad e higiene. El presupuesto es seguramente, y es sin lugar a dudas, la herramienta fundamental del Estado para implementar las políticas públicas, lo que el pueblo quiere y necesita, lo que nos merecemos como dignos ciudadanos, no como mendigos. Y en ese sentido, vengo una vez más representando a la provincia de Misiones en un acto de profunda responsabilidad y compromiso con aquello que realmente le importa a cada uno de los 40 millones de argentinos, que es la gobernabilidad para la nación, que está dada por las instituciones y por sus herramientas, como es nada más y nada menos su presupuesto, el dinero a distribuir en cada una de todas las provincias argentinas y en las políticas públicas. Este es el tercer presupuesto, señor presidente. Y vamos a llevar adelante una pequeña historia, un pequeño análisis, lo que me dé de tiempo. En el año 2003, juraba como diputada de la provincia de Misiones, habiendo sido primera candidata a diputada provincial por el Frente Renovador de la Concordia Social, acompañando la historia de Néstor y de Cristina. El primer presupuesto votado para que el ingeniero Rovira, en ese entonces gobernador de Misiones, pudiera llevar la restauración del gobierno y del pueblo misionero fue de 584 millones de pesos en el año 2003. El presupuesto para el año 2015 de la provincia de Misiones, llevada adelante en esa suma de factores municipales, provinciales y nacionales, es de 26.000 millones de pesos solamente para la provincia de Misiones, con la coparticipación más baja de todos los estados provinciales. Y sin embargo, sin queja, con firmeza, con trabajo y a puro lomo, señor presidente, los misioneros nos convertimos del 2003 a la fecha de la 17 economía del país en la número 8. Y nos convertimos nada más y nada menos
en una de las 7 maravillas naturales del mundo. Somos el primer destino turístico de la República Argentina que trae divisas, dinero y trabajo para nuestra gente, para nuestro pueblo misionero y para los argentinos. Por eso, el presupuesto del sector público nacional constituye un gran desafío en estos 20 años, como bien decía el senador por la provincia de Corrientes, quejándose, cuando en realidad su participación es de casi más de 3.000 millones de pesos que la provincia de Misiones. Cuando se refiere a la gestión de Yacyretá, nosotros los misioneros tenemos el orgullo de contar con la confianza de este proyecto político y de haber administrado Yacyretá por el arquitecto Oscar Tomás y haber resuelto 35 años de ineficacia junto con la presidenta Cristina y el presidente Néstor Kirchner para poner en funcionamiento a pleno Yacyretá Cota 83, reconstruyendo los procesos costeros de la República Argentina y de la República Hermana del Paraguay en ese proceso binacional. Somos el ejemplo de este proyecto nacional y popular, de la transversalidad de Néstor y de la concertación de Cristina. Vinimos siempre con la palabra empeñada y el compromiso de cumplir el acompañamiento incondicional a este proyecto político, entendiendo a la reciprocidad como un proceso claro y transparente, que no se negocia, las manos juntas y fuertes, unidas para el crecimiento y el desarrollo. Muchos esgrimimos argumentos de distintas maneras, pero la realidad, señor presidente, es que sería muy injusto, y es injusto, el haber escuchado de parte de otros senadores y senadoras de la oposición y de otros referentes políticos y de otros economistas de la República Argentina el no reconocer el proceso no solo de restauración y de resarcimiento de la nación argentina y del pueblo argentino en su conjunto a lo largo y a lo ancho de la patria, sino también es injusto el no reconocer el desarrollo para la República Argentina de los próximos 30 años, porque no dejamos simplemente resuelto el presupuesto para el año que viene, el último año de mandato por ahora de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dejamos resuelto los próximos 30 años de desarrollo para la República Argentina y para cada una de nuestras regiones. Por eso también quiero recordar que como se habla de los países de Latinoamérica o se nos compara en nuestros modelos económicos, políticos y sociales, denostándonos sin ton ni son y sin ajustarse ni a verdad ni a derecho, simplemente por una cuestión ideológica, que hoy la Alemania que todos miran como aquella que es la base de la Comunidad Europea, con esa disciplina fiscal impuesta, está a punto de poner en riesgo la continuidad de su propio proceso de crecimiento. Que Asia se complica en la desaceleración con China y el estancamiento de Japón como consecuencia de su profundo ajuste fiscal implementado desde principios de este año. Que las economías emergentes desaceleran, registrando los niveles de inversión en infraestructura insuficiente para su nivel de desarrollo, estancando la mejora en la distribución de los ingresos de su economía. Todas son economías endeudadas y todas tienen poca capacidad de maniobra, porque si no, señor presidente, ¿cómo creemos que puede ser que en Naciones Unidas, cuando Argentina se planta contra los fondos buitres, encabezada por nuestra señora presidenta y nuestros equipos de gobierno, es nada más y nada menos acompañada por 140 países que creen en rever las normas vigentes a nivel del derecho internacional en cuanto a las deudas soberanas? Si nosotros fuéramos tan poco inteligentes, si nosotros hubiéramos tenido tan poco coraje, si nosotros no hubiéramos sido tan laburantes, ¿creen que tendríamos el voto positivo de 140 países que representan casi la mitad de la humanidad? Por eso, este desafío de ser nada más y nada menos que la cuarta potencia en desarrollo energético, a partir del petróleo y del gas, de ser el sistema previsional más justo
llevado no solo en la República Argentina, sino en el mundo entero, de ser la nación que más protege a sus hijos a través de la asignación universal y a través del sistema de protección de los jóvenes, del procrear, del progresar, del andar atrás de ellos buscándolos para incluirlos. Y a pesar de todo lo que nos falta y a pesar del dolor que sentimos en carne propia, porque somos parte de esta sociedad, ante la injusticia del narcotráfico que no podemos vencer, ante la injusticia de las adicciones que no podemos resolver, seguimos estando firmes y convencidos de que no hay mejor historia que la que se construye en unidad, en paz, con trabajo, con diálogo y sabiendo que al futuro y al presente lo construyen y los construimos solo aquellos que nos animamos a ser políticamente incorrectos, aquellos que no dejamos las rebeldías que nos caracterizaron para llegar hasta este lugar. Y para finalizar, señor presidente, quiero cerrar diciendo lo que decía Néstor Kirchner. Él no llegó a la Casa Rosada para dejar sus convicciones en la puerta. Yo tampoco, señor presidente. No llegué a este Senado argentino para dejar mis convicciones en la puerta del Senado. No llegué para arrodillarme. No llegué para arrodillar a Misiones y no llegué para arrodillar a Argentina. Por eso, desde que entré a este Senado y juré ese 10 de diciembre, junto a los colegas que fuimos electos en ese momento, no he dejado de votar una sola ley acompañando a este proyecto nacional y popular, porque creo en este proyecto, porque creo en nosotros y porque sé que la herencia y las huellas profundas que hemos dejado entre todos serán insuperables, como lo han sido aquella famosa historia de amor de Juan y de Eva, como es esta maravillosa historia de amor al pueblo argentino, que es el de Néstor y el de Cristina. Y él decía, Néstor Kirchner decía en el 2010, no creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia de convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida con este momento. Nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de la gestión. Porque tengo el compromiso de mi conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que desde hace 8 años conduce la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones y es la primer provincia que siempre aprueba su presupuesto para darle las herramientas al Ejecutivo Provincial para ejecutar las políticas públicas, porque vengo con mandato de nuestro gobernador, el doctor Maurice Fabián Clos, porque vengo con el mandato de los misioneros, porque vengo con esta historia de decir gracias Néstor Kirchner por no olvidar tus convicciones y mostrarnos el camino. Gracias Carlos Rovira por animarnos a tomar ese camino de coraje. Y gracias Cristina Fernández de Kirchner por haber hecho estos 10 años y el próximo 2015 el mejor de todos los años de esta década ganada, con tu amor, con tu dedicación, con tu compromiso y con tu trabajo. Gracias Cristina, Dios y la Virgen siempre te protejan y todo el pueblo te tendrá siempre presente para llevar adelante nada más y nada menos que nuestros sueños, tus sueños. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Jiménez. Senador Solanas, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Se está alargando la jornada escuchando en una suerte de diálogo de sordos. Es muy difícil oírse cuando se miente tanto. Y es muy difícil oírse cuando lo que nos convoca es un documento que no solo es una gran mentira, sino que es una falta de respeto a todos los presentes y al pueblo argentino. Indudablemente este presupuesto
es la continuidad de todos los presupuestos anteriores que se vinieron presentando. No se puede, para simular la inflación y tener mayor recaudación tributaria y poder impunemente efectuar el gasto público con decretos de necesidad y urgencia. No se puede mentir de esta manera. No se puede decir que la inflación del año que viene será el 15,6. No se puede decir que el dólar estará clavado en 9,5. No se puede decir que van a bajar el déficit de 166 millones lo van a bajar a 49.000, cuando seguramente llegarán o superarán los 300.000 millones de déficit. Entonces, cuando se miente tanto, la calle canta y responde. Quienes recorremos el país y lo caminamos, escuchamos ese clamor, que es el otro país, no es el país de los discursos oficiales, es el país descartado, señor presidente, es el pueblo argentino descartado y marginado, es ese 40% de trabajadores que no tienen cobertura social, señor presidente. Son 5 millones de jubilados que cobran la mitad de la canasta básica mientras el gobierno mete la mano en sus cajas para tapar todos los agujeros. Trabajadores que durante toda la vida aportaron honestamente. Es ese millón de chicos que ni estudia ni trabaja. Es un gobierno incapaz de enfrentar el desarrollo del narcotráfico porque abandonó todas las fronteras del país. Entonces, no se puede mentir así. Cuando se miente así, señor presidente, se produce un daño tremendo que costará muchos años en reconstruir. ¿Cuál es el daño? El daño es que nadie cree. Cuando se falsifica la estadística oficial, cuando se destruye la moneda, ¿cómo hace el argentino para creer? ¿Cómo hace el argentino para invertir? Y la riqueza nacional se fuga. Hay 10.000 millones de dólares que todos los años salen del sistema. Lo dijo el gobierno y creo que lo dijo la presidenta también, que en esta década se habían fugado más de 150.000 millones de dólares. Lo que entró por los commodities se fue. ¿Y por qué se fue? Porque nadie cree en la palabra oficial. Porque cada 10 años tuvimos una quiebra del Estado Nacional. Y el Estado Nacional está quebrado. Entonces, ¿cómo se hace para reconstruir esto? ¿Cómo se hace para enfrentar la mentira? Señor presidente, no voy a alargar mi discurso con todo lo que han dicho mis colegas, porque en cada uno de los capítulos se pueden hacer críticas muy severas. No soy de los que no reconoce los éxitos del gobierno. Habría que ser muy mezquino, no tener ninguna grandeza para no reconocer los avances que hubo en muchos campos, señor presidente. Pero en momentos de crisis nacional como estas, de crisis además de la política, donde no hay nadie ni ningún analista que pueda predecir cómo será nuestro fin de año o cómo será la discusión de las próximas paritarias, con un presupuesto que anuncia un ajuste severísimo para el año que viene. Entonces, señor presidente, creo que lo mejor que nos podría pasar es sincerar el discurso, sin agravios, sin nada, pero no se puede discutir con semejante cantidad de mentiras. Y efectivamente tenemos acá, el resultado es la patria subsidiada. El resultado es una cultura del subsidio que deja al individuo en su casa sin trabajar. Chicos que no han visto a sus padres trabajar, señor presidente. En lugar de incentivar la creatividad del hombre argentino que podría producir desde sus propias casas, ayudarlo a producir. Entonces, señor presidente, estamos en problemas grandes. Y yo voy a dedicar las últimas palabras frente a tanto patriotismo verbal, que este Parlamento, este Congreso, hoy se pinta de negro. Hoy está de luto, señor presidente, porque el gobierno nacional
impulsó una de las leyes más reaccionarias económicas, más neoliberales que conoce estos 20, 30 años infames de la historia nacional. Sí, la reforma a la ley de hidrocarburos. Ante tanta demanda social, ¿cómo se puede comprender que esta ley le permita a las petroleras que le robaron al pueblo argentino las reservas sin reponerlas, las premie con concesiones de 35 años, sin pagar canon, con posibilidad de llevarlas a 60, lo que, señores senadores, significa una transferencia a lo largo de las concesiones de más de 300.000 millones de dólares. Significa 2 generaciones, significa condenar a 2 generaciones y premiar a quienes nos robaron. Significa sacarle a este pueblo uno de los pocos surtidores de riqueza que tiene para convertir esa riqueza en fábricas, en seguridad social, en investigación científica, en universidades, en 82% móvil. ¿Cómo se comprende que Brasil, que estaba atrás de Argentina 40 años atrás, hoy sea la 7ª o 8ª potencia económica del mundo? Porque siguió con el ejemplo de YPF y capitalizó con Petrobras y enriqueció el Brasil. Entonces, señor presidente, cuando se dicen tantas bellas palabras y se es tan antinacional o tan irresponsable para votar leyes infames, que esa sí hay que ser la primera ley que hay que destruir el día que podamos bajar este gobierno. Muchas leyes habrá que profundizarlas y perfeccionarlas porque han estado en una dirección correcta, pero esta es una infamia. Y la responsable de esta entrega son quienes siempre entregaron, y de la manera más profunda, todavía más que Menem, los bienes y recursos naturales. Néstor y Cristina Kirchner, los responsables. Nada más, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Pereira. Gracias, señor presidente. Quiero agradecerle a la senadora Jiménez que haya hecho mención a algo tan importante como es los salarios de los trabajadores petroleros patagónicos. Yo quiero decirle que un salario de un petrolero no supera los 13, 14 mil pesos. Lógicamente que puede llegar a la suma que ella ha mencionado, pero eso representa un mayor esfuerzo para el trabajador. Trabajar 12, 15 horas, hacer 240, 250 horas extras en el mes, estar alejado de la familia, no compartir la mesa familiar, no poder llevar sus hijos a la escuela, ¿no? Y todo lo que representa el padre alejado de la familia. Está constituido el sueldo por el mayor esfuerzo que hacen los trabajadores, un esfuerzo muy grande para trabajar, para crecer, para aportar a esta Argentina con su trabajo y su esfuerzo en la búsqueda de lo que tanto se habla del autoabastecimiento. Compañeros, poniendo en juego su vida, también este mes hemos tenido 3 muertos en Neuquén, en 2 accidentes, hemos tenido 3 muertos. Cualquier error que haya en el trabajo de uno de ellos se paga con la vida. Entonces, no podemos hablar de sueldos altos, solamente que los compañeros viven en el campo. Pero aquí viene la otra parte, que cuando llegan a este tipo de sueldos, está gravado por el impuesto a las ganancias, que pagan hasta un 35% de impuesto a las ganancias. Pagan el impuesto a las ganancias del mayor esfuerzo que están realizando. Y nada hace prever de que esto sea modificado. Esto recién fue en el 2013, en el mes de febrero, a través del decreto 244, que se modificó el impuesto, el mínimo no imponible en los 15.000 pesos como base. Hasta la fecha no se ha logrado todavía aún de que se modifique y no hace ver absolutamente nada. Y de acuerdo a las manifestaciones del señor ministro jefe de gabinete, de haber dicho que no está en la agenda del gobierno nacional la modificación del mínimo no imponible.
Así que esto hay que modificarlo. Yo en este mismo decreto, en los considerando, que dice que es política permanente del Poder Ejecutivo Nacional instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias, y con ello la consolidación de la demanda del mercado interno nacional. Más adelante dice que ello es posible gracias a un responsable manejo de la finanza del Estado Nacional, tanto respecto a sus ingresos como de sus gastos. Si fuera tan así, ya se hubiera modificado este impuesto al trabajo, esta confiscación de los salarios, en el cual los trabajadores argentinos estamos permanentemente reclamando su eliminación o su actualización. Me quiero referir al tema energético. En este presupuesto se contempla la importación de combustibles, tanto de gasoil en 7 millones de metros como las naftas, grado 1, grado 2, en 1 millón, que seguramente, 1 millón de metros cúbicos, que seguramente después se va a ir ampliando, como ha ocurrido en el ejercicio del 2014. Esto realmente es para compensar el abastecimiento de la demanda interna que quede insatisfecha con la producción local. Lo grave de esto es que esta importación, como dijo el senador Linares, que conviene importar combustible y no producirlo. La importación de combustible, para darle un ejemplo, 700 y pico dólares el metro de nafta, y llega al surtidor a 1.200, 1.280 dólares el metro, solamente para recibirlo y llevarlo a la boca de expendio. Que esta diferencia no se ve reflejado justamente en el pueblo argentino que va a cargar combustibles, como no se ve reflejado tampoco el precio del combustible con la baja del petróleo que tenemos en este momento. Como se ve en cualquier país del mundo, baja el petróleo, bajan los combustibles, y aquí sube el petróleo, sube el combustible, pero cuando baja el precio internacional del crudo, queda el mismo precio del combustible para todos los argentinos. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Quería decirles también que en el presupuesto, si bien es cierto, es global lo que especifica en el artículo 64, en lo que respecta a las obras de infraestructuras hidroeléctricas, me voy a referir a Chigüido, en la provincia del Neuquén, pero no está puntualizado cuando habla de los 9.000 millones de dólares, que esto va dirigido a obras de infraestructura de Chigüido y de otras obras como Portezuelo del Viento, Los Blancos, Punta Negra y Potrero del Clavillo, y donde se delega en el ministro jefe de gabinete la ejecución de este presupuesto, estas obras. Pero no está especificado puntualmente, inclusive este endeudamiento a través de los bonos soberanos para financiar las obras de las empresas adjudicatarias, que está en un proceso de adjudicación, que Dios quiera que se pueda hacer, porque estamos esperando a los neuquinos hace 25 años esta obra, varias veces licitada, postergada, ojalá que se pueda hacer. Lo mismo es con el acuerdo Chevron-YPF, un compromiso del Gobierno Nacional de 1.000 millones de pesos para obras de infraestructura, para cubrir justamente todo esto que significa las corrientes migratorias que llegan a Neuquén por este paradigma que es Vaca Muerta, la formación geológica de Vaca Muerta. En la ciudad de Añelo o en el pueblo de Añelo hemos visto asentamientos, villas que se están llegando, están construyendo justamente por falta de vivienda. No tenemos hospital, una sala de primeros auxilios con 2 médicos. No tenemos escuelas, no tenemos caminos. Hay un estrecho camino de pavimento roto
que está proyectado la ruta del petróleo con una autopista, pero todavía no llega el dinero para ejecutar estas obras que ya están proyectadas y aprobadas por el Gobierno Nacional y todavía no tenemos las obras necesarias. Vienen los inversores, como se dice, que las tareas para realizar en materia de hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos, pero si no están las obras de infraestructura realmente, muy pronto y ya vamos a tener serios, pero serios problemas sociales por falta de todas estas obras de infraestructura. Así que no hemos visto especificado en este presupuesto estos 1.000 millones de pesos que aún no llegan a la provincia del Neuquén en obras de infraestructura. Por todo ello, me gustó mucho el informe del miembro informante, senador Fernández, un sinceramiento. Es bueno el sinceramiento. No somos una isla. En el contexto de los países del mundo, la crisis que estamos atravesando. Por eso, en ese mismo sinceramiento, tendría que estar en el presupuesto, como la inflación, los índices inflacionarios, todas estas cosas que hay que ponerlas, no solamente decirlas, sino ponerlas, para que no perder tanto tiempo en el debate, porque cuando hay sinceramiento no hay tanto debate, sino hay comprensión en los temas y sabemos perfectamente dónde estamos parando. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Pereira. Senadora Elías tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que hemos escuchado de todo en esta tarde. Yo creo que lo que es fundamental es que entendamos una vez más qué se vota o qué se analiza cuando se analiza un presupuesto y por qué se le llama tanto la ley de leyes, porque es una ley absolutamente fundamental en un Estado, porque es nada más y nada menos, o debería ser nada más y nada menos, que el plan de gobierno puesto en cifra. Entonces, cuando nosotros les hablamos de que hay ciencia ficción, de que hay un montón de regla y escuadra utilizada, no es porque seamos unos marcianos, sino porque sencillamente en estas materias 2 más 2 es 4 y es 4, no lo que yo quiero que sea. Entonces, cuando nosotros vemos que se hace un presupuesto donde se utilizan variables absolutamente irreales, y ya voy a dar un ejemplo para mostrar que las variables son irreales. Si encima de que las variables son irreales, tenemos una ley de superpoderes que permite al jefe de gabinete que cambie las partidas como se le dé la gana o como él crea que es necesario. Si además tenemos leyes de emergencia en vigencia, que si estamos tan fantásticos yo me pregunto ¿para qué? Que permite que el Ejecutivo pueda tener tantos DNU como crea necesario. Si además nosotros a esos DNU hace falta solamente que una Cámara le dé el ok y por simple mayoría, y bueno, discúlpenme, pero es obvio que el presupuesto ha perdido lo que era o lo que debería ser la ley de leyes y que hace que todo el Congreso realmente pongamos la injundia necesaria para decir y analizar cosa por cosa, porque eso es el proyecto que va a llevar adelante el gobierno. Esto no es, señor presidente, esto es cumplir la formalidad, pero la verdad que el gobierno va a hacer lo que le plazca, como ya lo ha hecho, porque si nosotros vemos la desviación que ha tenido el presupuesto de este año, sencillamente, aunque ustedes me hablen del IPC-NU, bueno, hace un cambio como para justificar las cosas, lo podemos poner lo que quieran, pero cuando lo que vamos ejecutando ya superó un 25% lo que se había previsto, y la verdad que ya la previsión ha sido bastante mala. Mire, a mí sí me gustan los cuentitos, creo que sirven a veces para no agraviar. Cuando yo era pequeña, antes de dormir todas las noches de mi vida, mi mamá me contaba un cuentito. Y había uno que se llamaba El Castillo de la Mentira, lo deben conocer porque todos los niños lo han escuchado alguna vez. Y entonces ella decía que cuando los niños decíamos la verdad, que se formaba un ladrillito y que entonces los ángeles buenos construían un castillo. Y en cambio, cuando los niños decíamos una mentira,
ese ladrillito se iba para los ángeles malos que iban construyendo también un castillo. Y que resulta que los ángeles malos habían mandado un montón de triquiñuelas a la tierra para lograr que los niñitos mientan más. Entonces que había que tener cuidado, pero ¿qué era lo que pasaba? Cuando se descubría la mentira, los ladrillitos del castillo de la mentira se transformaban en cartón. Y entonces, un día, este castillo, por supuesto, se caía y terminaba ella diciéndome que la mentira tenía patitas cortas, creo que me decía algo así. Bueno, yo creo, señor presidente, que lo que estamos analizando hoy es un hermoso castillo de la mentira, y esos ladrillitos que se van transformando en cartón o en cartulina, la verdad que, por ejemplo, cuando ustedes me dicen en una de las variables que están en el presupuesto de que el PIB va a crecer en un 2.8%, yo le digo, miren, hoy estamos en una recesión del 1.2 según lo que está aceptado por los mismos índices del gobierno, las consultoras te hablan de que estamos cercanos a un 3, lo pongamos en lo que ustedes quieran. Si yo quiero salir de esa recesión y llegar a un incremento del 2.8, sin ninguna duda, el proyecto y el plan que nos está proponiendo el gobierno tendría que tener una salida vigorosa que nos muestre un shock de reactivación en donde haya un aumento en el consumo, un aumento en el gasto, un aumento en la demanda agregada, no sé, un shock que nos muestren que de verdad vamos a poder llegar a tener esos resultados. ¿Y qué es lo que yo veo? ¿Qué nos proponen? Para revertir ese déficit fiscal de 110.000 millones, el presupuesto nos muestra que se va a aumentar ingresos tributarios en alrededor del 28%, se van a aumentar gastos en alrededor de un 13%. Punto número 1, ¿qué es eso? Ajuste severo fiscal, no veo recuperación. Otro punto, por ejemplo, se ve que el gasto de subvención para energías, transporte, otras empresas públicas, 228.700 millones, es un 4.3% más pequeño que en el 2014 a valores nominales. Esto significa que a valores reales estamos como en un 40% menos. Dicho de otra manera, ¿qué significa ese número? Que vamos a tener un tarifazo. Si vamos a tener un tarifazo, la verdad que yo no veo por dónde vamos en el otro sentido que mostrábamos hace rato. Las 300 obras esas que por ahí han dicho varias senadores preopinantes de que tenían un 1% del valor de costo, bueno, ahí yo me preguntaría con qué la van a financiar, con qué, porque por supuesto que no está así, está como a un 1%. El dólar ese de 9.45, me muestran por el otro lado que van a aumentar las exportaciones con un dólar tan barato, con una inflación de un 35%, la verdad que eso es desincentivo para la exportación, es bastante poco probable y por eso digo que las variables macroeconómicas que se utilizan son irreales y por lo tanto nos dan una irrealidad de la cifra. Vamos a ir a las políticas tributarias que yo veo. Veo que la sumatoria de impuestos, aduanas, seguridad social, la pauta de 2015 nos habla de que se va a recaudar en total algo así como 1.202.000 millones. ¿Y qué es lo que me lleva a decir acá? Presenta como una expansión interanual de un 28% respecto del cierre proyectado en el presupuesto. Y acá me voy a detener porque yo he escuchado hablar por ahí de que la presión fiscal, que no era tan importante. La presión fiscal que hay en la Argentina es superlativa, muchísimo más allá de lo que se puede tolerar. Miren, en el año 2003 la presión fiscal que había en la Argentina era del 25.7%. Ahora ya hemos superado el 38% del PIB. Es la más elevada de la presión tributaria de América Latina. Realmente cuando hablamos de asalariados de ingresos medios que todavía tienen que tributar impuesto a las ganancias y que alguien me diga por ahí de que eso está bien y que está bárbaro, ¿cuándo se ha entendido que un salario es ganancia? Y con los niveles de inflación que hay, que no se tocan los mínimos no imponibles, señor presidente, no puedo aceptar, y lo que vemos en la pauta presupuestaria es que no se lo va a tocar, como decía el senador preopinante, no se va a tocar y va a seguir siendo de esta manera. Por otro lado, hay un impuesto que es el peor de todo y que es el impuesto inflacionario.
y no vemos que haya un programa que se lo vislumbre en esto que estamos analizando para disminuir la inflación, sinceramente. La mayor parte de las contribuciones salen del IVA en un 28.9, ganancia en un 28.8, contribuciones a la seguridad social, y se mantienen los impuestos distorsivos, como el famoso impuesto a los créditos y débitos bancarios, que la verdad que yo quisiera que el 100% de los impuestos primero quisiera que desaparezca, y si no desaparece, que se lo coparticipe entero. No hay derecho para que solamente se coparticipe una parte. En cuanto al federalismo, que escuchó rasgarse las vestiduras a favor y en contra, miren, antes del golpe del 76, el 50% se coparticipaba a las provincias. Durante el gobierno militar, por supuesto, ¿quiénes iban a pagar la fiesta de estos señores? Y siempre la pagamos las provincias. Entonces lo disminuyeron a un 32%. Con Alfonsín es lo que coparticipaban, el porcentaje de lo que coparticipaban. Era el porcentaje de lo que coparticipaban. Busque, haga número y va a ver, senador. Señor presidente, con la vuelta de la democracia, Alfonsín, 52% se coparticipa a las provincias. Y de Menem para acá empezamos en picada libre, de todos los colores. El gobierno que ha ido pasando, empieza Menem con el 38 y de ahí venimos por un tobogán y llegamos a esta década en donde estamos en un 28.5%. La verdad que, como decía el senador Mayán, ya va a hablar usted. A mí me encanta escucharlo y la verdad que hasta, aparte es muy entretenido como usted habla, pero respéteme. Senador Mayán, por favor. Respéteme. Por favor. Todo el día de hoy, yo no me he levantado para nada. He escuchado a todos con respeto, solo eso. Tenga paciencia, tenga paciencia. Además es el próximo orador, así que... Bueno, entonces con más razón, yo lo voy a escuchar, le prometo. Y calladita lo voy a escuchar. Bueno, Senador Mayán, por favor. Esta coparticipación significa de que realmente las provincias autónomas decidan qué van a hacer con la plata que nos pertenece, que nos corresponde, y que no tenga que ser nadie desde el gobierno central quien decida por nosotros. Nuestras provincias cada vez perdemos más participación y lo peor del caso, que se da mayor discrecionalidad, así como antes había discrecionalidad en otros temas, también hay discrecionalidad en a qué provincia le mandamos más y a qué provincia le mandamos menos. El fondo de desendeudamiento que he escuchado por ahí hablar, bueno, ese fondo de desendeudamiento que en su momento se lo realizó y se lo realizó con algunos ATN que nos debían a las provincias, no nos los regalaron. Ha servido ahora para que sea una piolita cortita para nuestros gobernadores. Y mire que mi gobernador me tiene que aguantar, pero en esta lo tengo que defender. No hay derecho que tengan que venir cada 3 meses nuestros gobernadores realmente a rendir cuenta y a arrodillarse para que le vuelvan a dar otros 3 meses de plazo o de gracia para el tema del desendeudamiento. Mereceríamos que en este presupuesto haya una pauta uniforme para todas las provincias y que se ponga hasta el fin de año que van a tener este periodo de gracia o hasta el tiempo que el gobierno quiera otorgar, pero no que sea cada 3 meses. Mire, ¿cómo se distribuyen en las provincias? Algunas cifras. Mi norte es pobre, señor presidente, pobre. Yo no puedo creer que ningún norteño pueda defender el presupuesto nacional como está. No puedo creerlo. El norte grande es el área que tiene mayor retraso en la Argentina y ahí vivimos 8.200.000 habitantes, el 20% del total del país. Una de las causas que profundizan la brecha son los niveles de empleo, como también los ingresos que se perciben por habitante. Bueno, las transferencias ya les contaba. Mire, la distribución de las transferencias automáticas en lo que está cerrado hasta el 2013, Tucumán está en el 15º lugar, mientras Tierra del Fuego recibe per cápita 20.035 pesos, Tucumán solo recibe 6.789. Hace rato el senador Godoy defendía vehementemente por San Juan. Bueno, él recibe 10.256. En mi provincia, que es una provincia pobre, recibimos solo
6.789, señor presidente. Y le digo que es pobre porque creo que justamente cuando uno redistribuye lo que trata es de que las asimetrías que tenemos de este norte pobre, de ese sur despoblado, de ese centro rico, se noten menos. Pero yo acá lo que siento es que se siguen notando más. Y es tan pobre mi provincia que estamos en los últimos rangos, también en el Producto Bruto, sí, en el Producto Bruto Geográfico. ¿Y sabe cuántos son los sueldos que se cobran en mi provincia? Solamente le estamos ganando a Santiago del Estero. Tenemos los sueldos más bajos de la nación, 4.329 pesos, esos son los valores que se manejan allá. Bueno, las distribuciones en total, las automáticas y las no automáticas. Y mire que el gobernador de mi provincia viene asiduamente para acá. Lo único que le ha servido es para aumentar un puntito. Estábamos antes en el 15º lugar de lo que recibíamos por las automáticas. Bueno, subimos al 14 si es que sumamos las discrecionales. En la distribución de las transferencias dirigidas a los gobiernos, a los municipios y a las instituciones de enseñanza también estamos mal. En Tucumán siempre estamos por debajo de la mitad, señor presidente. ¿Y para qué le digo si tratamos de ver a los municipios o a los institutos de enseñanza? A nuestra universidad se le ha quitado. Y lo peor del caso es que los recursos tributarios originales de las provincias, a Tierra del Fuego que se le da tanto, mire, ellos tienen un 38,5% como índice de autonomía provincial, mientras Tucumán no llegamos ni siquiera al 25%. Entonces, señor presidente, voy a ir redondeando, le prometo. Las economías regionales están exhaustas. El ingreso per cápita por familia de La Cava, de Ushuaia, de Gallego es el doble que la media del país. Las provincias pobres como la mía, como Formosa, como Santiago, tenemos ingresos que son la mitad de la media y esto hace que todavía en el norte haya niños que no comen todos los días, haya niños que todavía andan descalzos en calles en donde las cloacas están explotadas, señor presidente, y esto es lo que hace que nosotros realmente hoy hagamos oír nuestra voz. El desempleo está golpeando fuerte y ese desempleo que se está notando fuerte en la parte privada solamente está siendo cubierto por un incremento enorme en el empleo estatal. Los dos respiradores que tiene este presupuesto, esta ley de presupuesto, señor presidente, son el ANSES y el Banco Central. El ANSES, que ya tiene el 70% del fondo de garantía con títulos públicos, y nuestros abuelos siguen todavía esperando que se cumpla con las sentencias firmes que tienen y que lo peor parecería que el ANSES está esperando que Dios los llame. Y eso la verdad que me parece absolutamente injusto. Lo importante, señor presidente, y aquí cierro, es que ese castillo de la mentira que se cae solo sobre el presupuesto no se caiga sobre la Argentina y aplaste a los argentinos que vivimos adentro. Gracias. Gracias, senador Elías.